Una inspección de rutina, una noche cualquiera. El rugido de los motores a reacción había cesado hacía mucho tiempo, reemplazado por los ecos huecos de un hangar vacío. Javier Mendoza, ingeniero de mantenimiento de aeronaves con 23 años de experiencia, lo había visto todo. O eso creía él. Aquella noche de octubre cambiaría todo lo que creía sobre la aviación, la maquinaria y las barreras entre nuestro mundo y algo mucho más siniestro. Antes de profundizar, asegúrate de suscribirte ahora. Este canal expone misterios de la aviación e informes prohibidos que la industria trata de ocultar. Activa las notificaciones para no perderte la próxima investigación sobre los rincones más oscuros de las pesadillas aeronáuticas. Eran pasadas las 12 de la noche en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El extenso hangar de mantenimiento albergaba 6 aeronaves comerciales sometidas a revisiones rutinarias antes de sus salidas matutinas. La mayoría de los mecánicos se habían ido a casa, dejando una guardia mínima para encargarse de las inspecciones nocturnas. Mendoza se había ofrecido voluntario para quedarse. Hasta tarde. El vuelo 2177, un Boeing 787 Dreamliner, necesitaba un examen exhaustivo del motor después de que los pilotos informaran de vibraciones inusuales durante su descenso a la Ciudad de México. He realizado cientos de inspecciones de motores, declaró Mendoza más tarde a los investigadores, con la voz aún temblorosa meses después del incidente. Turbinas, álabes del compresor, sistemas de combustible son complejos, pero, en última instancia, predecibles. Las máquinas siguen reglas, no susurran. El Boeing 787 utiliza 2 motores turbofan Rolls-Royce Trent 1000, cada uno de los cuales contiene miles de componentes diseñados con precisión. Mendoza comenzó su inspección con los protocolos estándar, examen visual de los álabes del ventilador, inspección con boroscopio de los componentes internos y documentación cuidadosa de cualquier irregularidad. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que llegó a la sección del compresor de alta presión. Estaba insertando el boroscopio a través del puerto de inspección, relató Mendoza. Cuando lo oí, al principio, pensé que era una retroalimentación de mis audífonos, o tal vez aire todavía atrapado en el sistema, pero no era retroalimentación, no era aire atrapado. Según la declaración oficial de Mendoza, posteriormente clasificada por la Agencia Federal de Aviación Civil, era un sonido que ningún motor debería producir jamás, un sonido como un susurro. Mendoza inicialmente lo descartó, atribuyendo el ruido a su agotamiento después de un turno de 14 horas. Continuó la inspección, moviendo la cámara flexible del boroscopio más profundamente en el conjunto del compresor, examinando cada álabe en busca de grietas microscópicas o signos de fatiga del metal. El susurro se hizo más fuerte. Era tan tenue al principio que puse en duda mi propia cordura, explicó Mendoza. Pero luego se volvió coherente, como múltiples voces hablando simultáneamente, justo por debajo del umbral de la comprensión. Retiró el boroscopio, se alejó del enorme motor y se tomó un momento para serenarse. El hangar de mantenimiento estaba en silencio, excepto por el ocasional tintineo de herramientas y el lejano zumbido del aeropuerto más allá de sus muros. Las voces habían cesado. Tal vez había sido su imaginación después de todo. Entonces notó algo extraño en el exterior del motor. Una fina capa de lo que parecía ser condensación se había formado en el carenado de titanio, algo inusual en el ambiente con clima controlado del hangar. Cuando Mendoza lo limpió con su mano enguantada, la humedad se sintió extrañamente cálida, no fría como debería ser la condensación, cálida como el aliento sobre el vidrio. En contra de su buen juicio, Mendoza reinsertó el boroscopio y continuó la inspección. Su trabajo exigía minuciosidad, independientemente de su creciente inquietud. Mientras la cámara se abría paso hacia la cámara de combustión, el susurro regresó. Más fuerte ahora, más insistente. Entonces cambió. Ya no era un susurro, dijo Mendoza, con la voz quebrada durante su entrevista. Era un grito, no de dolor, sino de hambre. Los gritos emanaban de los rincones más profundos del motor, reverberando a través del micrófono del boroscopio con tal intensidad que Mendoza se arrancó el auricular. Sin embargo, incluso sin el equipo, todavía podía oírlos,
tenues pero inconfundibles, provenientes directamente del motor mismo. Otros mecánicos en el hangar no oyeron nada. Cuando Carlos Pérez, un técnico junior que trabajaba en una aeronave adyacente, vio la angustia de Mendoza, se acercó para ayudar. Javier estaba pálido, sudando, informó Pérez más tarde. Seguía insistiendo en que había voces que salían del interior del motor, pero cuando me puse los audífonos y revisé la alimentación del boroscopio, no oí nada inusual. Lo que sucedió después desafía la explicación convencional. Mendoza, decidido a demostrar que no estaba alucinando, tomó una decisión crítica. Alcanzó el simulador de secuencia de arranque del motor, una herramienta de diagnóstico utilizada para probar las respuestas del motor sin encender realmente la turbina. Según el protocolo, tales pruebas requieren autorización y autorización de seguridad, especialmente con el carenado abierto para la inspección. Mendoza pasó por alto estos protocolos. Cuando el simulador envió señales eléctricas a los sistemas de control del motor, los susurros estallaron en una cacofonía de gritos tan fuerte que Mendoza cayó hacia atrás, dejando caer el equipo de diagnóstico. Pérez y otros 2 mecánicos se precipitaron, seguros de que algo catastrófico había sucedido. Pero el motor permaneció en silencio para todos, excepto para Mendoza. «Están ahí dentro», seguía repitiendo, señalando la turbina perfectamente quieta. «Están en los álabes, ¿no los oyen?». Cuando Pérez ayudó a Mendoza a ponerse de pie, ambos notaron algo imposible. La pantalla digital del boroscopio, que había caído al suelo, todavía estaba activa. Y lo que mostraba desafiaba todos los principios de la física y la ingeniería aeronáutica. Los álabes de la turbina, que estaban completamente estacionarios según la confirmación visual y los sistemas de monitoreo del motor, parecían estar girando lentamente en la pantalla. No por movimiento mecánico, sino por algo que causaba distorsión dentro del metal mismo, e incrustado dentro de esa distorsión, visible durante solo 3 fotogramas de metraje grabado antes de que el sistema se cortocircuitara, estaba lo que Mendoza describió como una cara, no humana, no nada que deba existir en nuestro mundo. Aquí es donde termina el informe oficial de mantenimiento. Lo que sigue proviene de entrevistas confidenciales, imágenes de seguridad que luego fueron borradas de los servidores del aeropuerto y el testimonio de 3 trabajadores de mantenimiento que posteriormente renunciaron a la aerolínea. Pérez convenció a Mendoza de que se tomara un descanso. El ingeniero senior, todavía visiblemente afectado, accedió a salir a tomar un poco de aire. Dejaron el equipo del boroscopio junto al motor y caminaron hacia la salida del hangar. Las imágenes de seguridad los muestran hablando animadamente, con Mendoza mirando repetidamente hacia la aeronave. A las 2:17 de la mañana, precisamente, todas las luces del hangar de mantenimiento parpadearon simultáneamente. Durante 12 segundos, toda la instalación quedó a oscuras. Los generadores de emergencia deberían haberse activado de inmediato, pero no lo hicieron. Cuando las luces regresaron, Pérez y Mendoza ya estaban corriendo de regreso hacia el Boeing 787. La cámara del boroscopio estaba ahora dentro de la entrada del motor, aunque ninguno de los 2 hombres la había dejado allí. Más inquietante fue lo que las cámaras de seguridad del hangar capturaron durante esos 12 segundos de oscuridad. Las imágenes mejoradas, analizadas más tarde por especialistas forenses en video, revelaron una sutil anomalía. El motor, una pieza de maquinaria de 6 toneladas firmemente montada en el ala, se movió. No todo el conjunto, pero algo dentro de él se desplazó independientemente, creando un efecto dominó a través de la superficie de titanio. «Estaba respirando», insistió Mendoza durante su entrevista final antes de renunciar. Todo el motor se expandió y se contrajo como un pecho tomando aire. Cuando llegaron a la aeronave, ambos hombres informaron de un olor abrumador, como ozono mezclado con algo orgánico y en descomposición. La pantalla digital del boroscopio estaba recorriendo imágenes de forma autónoma, aunque el dispositivo no estaba diseñado con tal capacidad. Las imágenes mostraban el interior del motor desde múltiples ángulos imposibles, como si la cámara de alguna manera hubiera navegado a áreas inaccesibles a través del puerto de inspección, y en cada imagen los componentes metálicos parecían incorrectos,
distorsionados, casi fluidos. En un fotograma, recuperado más tarde de la tarjeta de memoria corrupta, un álabe de la turbina reflejaba la luz de tal manera que formaba lo que inconfundiblemente se asemejaba a un ojo que parecía estar mirando directamente a la cámara. Pérez intentó quitar el boroscopio. Cuando su mano tocó el cable, experimentó lo que describió como una descarga eléctrica, pero fría, como ser sumergido en agua helada. Fue lanzado hacia atrás con tal fuerza que se fracturó 2 costillas contra un carro de equipos. El sistema automatizado de supresión de incendios del hangar se activó sin previo aviso. Los rociadores liberaron un diluvio de agua a pesar de que no se detectó calor ni humo. A través de la lluvia artificial, Mendoza hizo un último intento de recuperar el equipo. Lo que vio cuando se acercó al motor nunca se ha revelado por completo. Las imágenes de seguridad lo muestran extendiéndose hacia la entrada, luego retrocediendo repentinamente con tal horror que se derrumbó sobre el piso de concreto. Permaneció allí, inmóvil, hasta que el personal de emergencia llegó 23 minutos después. 3 hechos sobre las secuelas son indiscutibles. Primero, Javier Mendoza nunca volvió a hablar. Fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Ridgeview, donde permanece hoy, bajo observación las 24 horas del día. Segundo, el boroscopio nunca fue recuperado, aunque el puerto de inspección del motor fue encontrado bien cerrado durante los exámenes posteriores. Tercero, el vuelo 2177 fue silenciosamente retirado del servicio, desensamblado y sus componentes distribuidos a diferentes instalaciones de reciclaje en 3 estados. Pero hay un cuarto hecho, uno que la aerolínea ha intentado desesperadamente suprimir. Antes de que la aeronave fuera desensamblada, una inspección final fue llevada a cabo por un equipo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, procedimiento estándar. Durante su examen, descubrieron algo dentro del compresor de alta presión que desafió la explicación. Incrustado dentro de la aleación de titanio del álabe del compresor de la 6ª etapa, no adherido a él, sino físicamente integrado en el metal mismo, había un material orgánico. El análisis inicial sugirió tejido humano. Pruebas de laboratorio adicionales revelaron algo más por completo. La estructura celular del material no se parecía a nada en ninguna taxonomía biológica conocida. Su ADN, si es que se le podía llamar así, contenía secuencias que no correspondían a ningún organismo terrestre. Y todavía estaba metabólicamente activo, a pesar de las temperaturas y la presión extremas que había soportado. Estaba vivo. Más inquietantes aún, eran las estructuras microscópicas encontradas en todo este material, canales y cavidades que se asemejaban a un sistema auditivo primitivo, un sistema diseñado para producir sonido. Lo que sea que estuviera en ese motor, escribió un investigador senior de la NTSB, en un informe que fue clasificado de inmediato, podía oírnos. Y quería que lo escucháramos. El Boeing 787, que albergaba los motores del vuelo 2177, había estado en servicio por poco menos de 4 años. Durante ese tiempo, había completado 788 vuelos, transportando aproximadamente 194,000 pasajeros. Cada uno de esos pasajeros se había sentado a pocos metros de los motores. Muchos probablemente habían presionado sus rostros contra las ventanas, observando las enormes turbinas girar durante el despegue y el aterrizaje, escuchando, sin darse cuenta de lo que podría haber estado escuchando de vuelta. El aspecto más escalofriante de este caso surgió 6 meses después, cuando una fuente anónima dentro de la división de mantenimiento de la aerolínea filtró un memorándum interno. El documento reveló que se habían reportado anomalías acústicas inusuales en 17 aeronaves diferentes del mismo modelo, todas fabricadas dentro de los 3 meses posteriores en la misma instalación. En cada caso, los informes fueron presentados por pasajeros que se quejaron de susurros provenientes del exterior de la cabina durante el vuelo. En cada caso, estas quejas fueron desestimadas como el resultado normal del aire que pasa sobre el fuselaje o los sonidos operativos estándar de la aeronave. En cada caso, los pasajeros que reportaron estos sonidos estaban sentados en las filas 21 a 24,
las filas más cercanas a los motores. Lo que le sucedió a Javier Mendoza aquella noche en el hangar nunca se ha explicado por completo. La aerolínea atribuye su colapso al agotamiento y al estrés laboral. El informe oficial de la FAA cita mal funcionamiento del equipo que conduce a la retroalimentación de audio y la subsiguiente angustia psicológica. Pero ninguna explicación da cuenta de lo que 3 análisis de laboratorio separados confirmaron sobre el material encontrado incrustado en los componentes del motor. No era de nuestro mundo. La doctora Elena Carrillo, una metalúrgica que participó en la investigación, ofreció quizás la teoría más inquietante. El metal recuerda, explicó en una conferencia que fue rápidamente eliminada de los archivos universitarios. Cada estrés, cada fuerza aplicada a él cambia su estructura molecular de maneras sutiles. Registra su propia historia. ¿Qué pasaría si, continuó, algo encontrara una manera de acceder a esa historia, de habitarla? Cada motor lleva el eco de su propia fabricación, los estrés del vuelo, las temperaturas extremas de operación. Eso es mucho trauma para que el metal lo recuerde. ¿Qué pasaría si algo fuera atraído por ese trauma? Algo que se alimenta de él, lo amplifica y finalmente se reproduce dentro de él. La doctora Carrillo renunció a su puesto 2 semanas después de esa conferencia. Su paradero actual es desconocido. Los motores del vuelo 2177 fueron desmantelados, sus componentes esparcidos por diferentes instalaciones de eliminación. Pero la aeronave que una vez impulsaron era uno de los cientos de modelos idénticos que actualmente están en servicio en todo el mundo. Cada uno contiene motores hechos de las mismas aleaciones de titanio, fabricados utilizando los mismos procesos, sometidos a los mismos estrés. Cada uno transporta cientos de pasajeros cada día. Cada uno gira a miles de revoluciones por minuto, creando el ruido blanco perfecto para enmascarar otros sonidos que podrían estar emanando desde lo profundo de sus corazones mecánicos. Quizás el detalle más inquietante proviene de Carlos Pérez, quien abandonó por completo la industria de la aviación después de esa noche. Antes de desaparecer del registro público, hizo una sola publicación en un foro de aviación que fue eliminada en cuestión de horas. No solo gritaba, escribió, eran palabras, las mismas palabras una y otra vez. Y ahora no puedo dejar de oírlas, incluso cuando no estoy cerca de una aeronave. Dijeron, estamos en todos ellos. Desde el incidente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, 27 ingenieros de mantenimiento en 12 aerolíneas diferentes han solicitado traslados lejos de las tareas de inspección de motores. 9 han renunciado por completo, 4 han sido ingresados en atención psiquiátrica. Ninguno discutirá sus razones en el registro. La postura oficial de los fabricantes de aeronaves, las aerolíneas y las autoridades de aviación sigue siendo unánime. Los motores a reacción son sistemas mecánicos incapaces de producir fenómenos inexplicables. Cualquier experiencia inusual reportada por el personal de mantenimiento se atribuye a la fatiga. ¿Alguna vez has sentido escalofríos al pensar en lo que podría esconderse en las entrañas de un avión? Imagina esto. Cada día, aproximadamente 100.000 vuelos comerciales surcan los cielos del mundo. Cada aeronave, una compleja red de motores, y cada motor, un laberinto de miles de piezas, todas girando, calentándose, enfriándose, expandiéndose y contrayéndose bajo una presión inimaginable. Un escenario perfecto para que algo se oculte. En los 2 años que han transcurrido desde aquel incidente en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, 8 aviones comerciales han sido discretamente retirados de servicio debido a anomalías mecánicas no específicas. Todos, del mismo modelo que el vuelo 2177. Todos, habiendo superado cada inspección de seguridad estándar. El único denominador común. Reportes de los equipos de mantenimiento sobre extraños fenómenos auditivos durante revisiones de rutina, fenómenos que jamás fueron reconocidos ni explicados oficialmente.
Las aerolíneas involucradas argumentaron fatiga de metal y actualizaciones rutinarias de la flota como razones para la jubilación anticipada de estas aeronaves, prácticas comunes en la aviación comercial. Sin embargo, expertos en la industria señalaron que estos aviones fueron retirados años antes de lo previsto. No desechamos motores de $15 millones porque hagan ruidos raros, confesó un ejecutivo anónimo. A menos que esos ruidos indiquen algo que no entendemos, algo que no podemos arreglar. Gerald Halton, ex inspector de la Administración Federal de Aviación, quien participó en la investigación de 3 casos similares antes de su repentina jubilación, ofreció una evaluación enigmática. La aviación se basa en la certeza. Cada componente, cada sistema, debe comportarse según principios físicos conocidos. Cuando algo desafía esos principios, la respuesta de la industria no es investigar, sino eliminar la anomalía y fingir que nunca ocurrió. Pero encubrir una anomalía no sirve de nada cuando ya se ha extendido a otros aviones, añadió, antes de dar por terminada nuestra entrevista de manera abrupta. Su referencia a la extensión sugiere algo inquietante sobre lo que sea que encontraron en esos motores, algo contagioso quizás, algo capaz de transferirse de un sistema mecánico a otro. Los registros de mantenimiento indican que, antes de su retiro, componentes de varios de estos aviones habían sido intercambiados temporalmente con otros durante el mantenimiento de rutina, una práctica común conocida como rotación de piezas. Esto plantea la perturbadora posibilidad de que lo que causó estas anomalías pudiera haber sido transferido inadvertidamente a otros aviones aún en servicio. Connor Phillips, antes de su desaparición, realizó una última comunicación, un mensaje de voz a un antiguo colega, que luego fue transcrito y compartido entre un pequeño grupo de técnicos de aviación. Anidan en el metal, afirmaba su mensaje. Comienzan en las partes más calientes del motor, donde la frontera entre los estados de la materia se vuelve borrosa. Así es como entran, a través de la niebla. Pero no se quedan ahí. He estado rastreando los registros de mantenimiento. Los aviones que compartieron piezas con el 2177, incluso temporalmente, comenzaron a mostrar los mismos patrones. Las tripulaciones informan de susurros. Los pasajeros se quejan de ruidos. Entonces, el avión es discretamente retirado del servicio. Pero esto es lo que me quita el sueño. ¿Qué pasa cuando evolucionan más allá de hacer ruido? ¿Qué pasa cuando aprenden a afectar los sistemas en los que viven? Desde que Phillips dejó ese mensaje, 3 vuelos comerciales han informado de un comportamiento inexplicable del motor, fluctuaciones temporales de energía que no correspondían a ninguna falla mecánica conocida. En cada caso, el avión aterrizó a salvo. En cada caso, las inspecciones posteriores no revelaron anomalías físicas. En cada caso, el registrador de datos de vuelo mostró parámetros del motor operando fuera de sus parámetros programados durante exactamente 3 segundos antes de volver a la normalidad, como si algo tomara brevemente el control. James Mercer permanece en el hospital psiquiátrico Ridgeview, silencioso e insensible. Pero las enfermeras han informado de un comportamiento inquietante que comenzó aproximadamente 6 meses después de su ingreso. Durante la noche, cuando los vuelos comerciales sobrevuelan las instalaciones en su aproximación al aeropuerto cercano, Mercer se agita. Se presiona contra la ventana, siguiendo el avión con la mirada hasta que desaparece de la vista. Y, según el personal nocturno, pronuncia las mismas palabras una y otra vez, aunque ningún sonido llega a salir de sus labios. Están saliendo. ¿Qué vio James Mercer en ese motor? ¿Qué sigue atormentando los sueños de quienes estuvieron presentes aquella noche? La industria de la aviación ha cerrado filas en torno al incidente, pero las preguntas persisten. Tal vez pienses que todo esto no es más que una historia inventada, un cuento para asustar, como los que contaba la abuela sobre la Llorona o el chupacabras. Pero considera este último detalle, registrado en el libro de mantenimiento del vuelo 2177, 2 semanas antes del incidente.
Durante una inspección rutinaria en una instalación diferente, un técnico notó un patrón inusual de desgaste en varias palas del compresor de la primera etapa. El patrón no coincidía con ninguna causa conocida de fatiga de metal. Cuando se fotografió y mejoró, el patrón se parecía a círculos concéntricos, o como los describió el técnico antes de que la observación fuera eliminada del registro oficial. Parecen huellas dactilares, como si algo hubiera estado tocando el metal desde adentro. ¿Te imaginas escuchar gritos provenientes de un motor de avión durante una inspección? La próxima vez que abordes un vuelo, presta atención cuando los motores se enciendan para el despegue. Ese ruido mecánico familiar podría no ser tan mecánico como crees. Y si escuchas algo más debajo de él, algo que suene casi como voces, trata de convencerte de que es solo tu imaginación. Intenta muy duro. ¿Será que todo esto es una simple falla mecánica? ¿O algo mucho más siniestro? ¿Qué harías tú en esa situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios y dale clic al botón de super gracias para apoyar este canal.